Ok, bienvenidos. Pues la semana pasada hablamos del Evangelio de la gracia de Dios. Hablamos de que todo hombre es pecador, que cada uno es sin excusa y no es justo por él mismo, que solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos. Nadie puede recibir justicia por las obras de la ley, las obras de la carne que nosotros hacemos. Solamente es por la sangre de Dios que Él derramó en la cruz, que somos imputada la justicia de Dios. Y los que creen que Dios justifica al limpio, ellos son imputados esa justicia de Dios. Entonces, Él es el justo y Él nos da su justicia. Creyendo eso, seremos salvos de su ira. Es por medio de la sangre de Dios que Él derramó que el hombre puede ser justificado, que recibe reconciliación, perdón de pecados. Nada que nosotros hicimos nos aprovecha. Solamente la sangre de Dios, la obra que Él hizo es suficiente. Entonces, hablamos de eso, de la gracia de Dios, y pues esta semana vamos a ver las diferentes predicaciones de Cristo, las diferentes predicaciones que en la Biblia hay de Cristo. Entonces, muchos predican que Cristo y la cruz y que todo es suficiente, pero a veces agregan obras, muchas veces agregan obras, o predican la cruz de Cristo y las semanas siguientes predican bautismos. Entonces, vamos a ver esto, las diferentes predicaciones, y vamos a ver que solamente la cruz es suficiente, no hay necesidad de otras obras, no hay necesidad de que nosotros debemos hacer algo. Entonces, muchos cuando mencionamos el nombre de Cristo, muchos piensan en fábulas. Los ateos piensan que son fábulas, son cosas que no son verdad, pero hasta los eruditas que estudian historia, ellos reconocen Cristo como un hombre verdadero que sí vivió. Entonces, pero muchos piensan, ok, fue hombre, ¿qué es lo que Jesús dice de él mismo? Pues él dijo que era Dios manifestado en la carne. Entonces muchos cristianos saben las historias de Cristo, saben los milagros, saben que caminó en agua, que alimentó a los miles, que sanó gente. Muchos les gustan predicar todo el día, todo el tiempo de estos milagros. Entonces, gente piensa que este es el Dios que debemos servir, que este es el hombre que debemos servir, Cristo según la carne. Y vamos a ver que esto es no la manera que hoy conocemos a Cristo. Muchos hoy dicen que llaman a Jesús, le dicen Diosito, ¿verdad? Dice, oh, pues Diosito que te bendiga, pero ¿es Diosito o Dios Altísimo? ¿Verdad? Dios de los ejércitos. Él debemos tener reverencia a quién es Jesús. Él es el creador. No debemos llamarlo Diosito o pensar de Dios como un bebé, ¿verdad? Que nació en una granja, ¿verdad? Gente le gusta pensar de Dios con buen parecer, como las pinturas de Dios, así que el pelo bien suave y todo eso. Pero así no es como debemos pensar de quién es Jesús. Hoy, como dice en Romanos 10:2, que gente tiene celo de Dios, les gustan alabar a Dios, pero no tienen conocimiento. Aquí hablando Pablo de los judíos de Israel que rechazaron a Cristo, dice, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. Mucha gente tiene celo a Dios, quiere alabar a Dios, quiere adorar a Dios, pero no tienen conocimiento de Dios. No saben quién es, no saben que Él es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo, ¿de qué estás hablando, Gamaliel? Mucha gente no sabe de este cuerpo de Cristo. Conocen la palabra del cuerpo de Cristo, pero no saben que esto es como Dios está obrando hoy. No lo entienden. Tienen celo de Dios, pero no tienen conocimiento.
Lo triste es que la mayoría de cristianismo, muchos predican una versión de Cristo que te condena al infierno. ¿Cómo es posible eso? Yo pensé que solamente reconocer Cristo, confesar su nombre, confesar tus pecados, que eso te salva. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que solamente creer en Dios te salva. Eso lo estudiamos la semana pasada, de como dicen Jacobo, que hasta los demonios conocen. Y eso es lo que dedicamos un sermón por eso. Si vamos a Romanos 16, versículo 17, dice, al fin del libro de Romanos, Pablo dedica 15 capítulos de doctrina, 15 capítulos de cómo establecernos en la fe. Y luego dice en capítulo 16, versículo 17, dice, y yo os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y ofensas contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, la doctrina que Pablo instruyó, la doctrina que Pablo dedicó 15 capítulos. Dice, hay gente que está enseñando contrario de esta doctrina. Sigamos. Dice, y partaos de ellos. Versículo 18, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesús Cristo, sino a sus vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los sencillos. Hay gente que está enseñando Cristo contrario a la sana doctrina. Gente que está enseñando Jesús Cristo y están engañando gente. Eso es una manera que los que no tienen conocimiento son engañados por gente hablando con suaves palabras, sabiduría de hombre, ni con lisonjas. ¿Okay? Debemos tener cuidado. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, en versículo 3, Pablo aquí dice a los corintios, dice, mas tengo miedo de que alguna manera, como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibes otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, les sufriráis bien. Pablo dice, tengo miedo que si alguien viene y predica otro evangelio, otro Jesús, lo vas a sufrir, significando que lo vas a aguantar y lo vas a escuchar y lo vas a aceptar, esa persona que está enseñando contrario a la sana doctrina. Pablo tiene miedo de eso, que van a ser destruidos. Entonces, gente, nosotros también debemos tener cuidado de gente que está enseñando diferentes evangelios, diferentes Cristos. ¿Cómo que diferentes Cristos? Los musulmanes enseñan que solamente era un profeta, que no era Dios, que nunca resucitó, que nunca fue crucificado. Testigos de Jehová, ellos enseñan que no es Dios en la carne. Mormones enseñan que nomás es otro Dios, pero la Biblia enseña que solamente hay un Dios, un Señor. Entonces debemos tener cuidado. Hay maneras de predicar Cristo que te condena. Y por eso Dios nos encargó con este ministerio a todos los que son salvos. Algo que necesitamos reconocer es que cuando Cristo nació en la carne, Él fue a los judíos. Él nació un judío. Dice en Gálatas que nació de una virgen, que nació debajo de la ley. Romanos 15, 18 dice Pablo, digo pues
Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Jacob, Isaac, David, los patriotas, ¿verdad? La circuncisión, ¿quién son ellos? Es Israel, la simiente de Abraham. Cuando Cristo vino en la carne, Él solamente fue ministro de la circuncisión a Israel. Si vamos a Juan 1, Juan 1, versículo 11, dice, hablando de la palabra, dice, en versículo 1 dice, en el principio era la palabra era con Dios, la palabra es Dios, ¿verdad? La palabra es Cristo, que aquí está diciendo Juan. Y dice Juan en versículo 11, y a los suyos, hablando de Jesús, vino y a los suyos no lo recibieron. ¿Quién no lo recibió? Oh, pues todo el mundo. Pues sí, claro, pero él solamente fue a Judá. Él nunca salió de Israel. Nunca fue a Éfeso. Nunca fue a Galacia, ¿verdad? Él solamente fue a los judíos, a sus propios, los suyos, y ellos lo rechazaron, lo crucificaron. Entonces, Cristo, él solamente fue a los judíos. Si vamos a Mateo 10, Mateo 10, versículo 5, dice, está enviando los 12 a predicar un evangelio y dice, Mateo 10, 5. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente a Judá. Samaria era la parte norte de Israel, y le está diciendo a los 12 discípulos, los 12 apóstoles, no vayan a la parte norte de Israel, solamente a Judá, a las ovejas perdidas. En Mateo 15 hay una señora que no es judía y quiere una bendición de Jesús. Y Jesús le dice, no, yo no fui enviado a los gentiles. 15:21 dice, y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos. Clamabale diciendo, oh Señor, hijo de David, tened misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no respondió palabra, y llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, envíala que da voces tras nosotros. No la quieren escuchar, ¿verdad? Versículo 24. Y él respondiendo dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Entonces este pan de los hijos es Israel. No es bueno agarrar las bendiciones que son de Israel y dárselos a los perros. ¿Ok? Los perros son los gentiles. No es bueno no es bueno quitar bendiciones de que son prometidas a alguien y robártelos. ¿Ok? Versículo 27 dice, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Luego Jesús la bendice, dice, pues hoy mujer tienes gran fe. Pero gentiles, hoy nosotros no debemos a recibir promesas de la Biblia que no son de nosotros. Me gusta esa promesa que está en Crónicas, que si el pueblo se arrepentía, Dios va a bendecirnos.
o esa promesa de que vamos a ser sanados, que seguir esa promesa. No son tuyas, no son tus promesas, son de otra persona. No debemos, si hay correo, ¿verdad? Tiene tu nombre y luego también va a haber correo de otra persona. No debes recibir el correo de esa persona y decir esto ya es mío, es de otra persona. Entonces Cristo solamente fue a los judíos. Cristo solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaba hablando a Israel. Algo interesante de pensar, algo que gente no se pone a pensar. Gente nomás lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan y dicen, oh, wow, qué chido esto, que estamos leyendo esto. Qué promesas de Dios. Pero vamos a ver que nosotros tenemos una promesa más mejor. Entonces muchos conocen Jesús según profecía, según la carne. Profecía dice que Jesús iba a ser un sirviente que sufre, que va a venir a la carne y va a sufrir. Dice en Isaías 11, versículo 1. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. Y David fue prometido un hijo que va a estar en el trono para siempre. Dice, va a salir una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y harále entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni aguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y aguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al limpio. Y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor de sus entrañas. Entonces va a haber un juez, va a haber un, un tronco de Isaí que va a juzgar el mundo, que va a juzgar todos. Un juez, un rey, el rey del hijo de David. Okay, hay bastantes profecías de eso. En Isaías, Salmos, bastantes profecías. Entonces, Israel, ellos están esperando este juez, este rey, este Mesías que va a traer el reino. Están esperando esto. Si vamos para atrás a Mateo, en Mateo 1, 23, aquí Mateo se está refiriendo a la profecía de Isaías capítulo 7, capítulo 7 hasta 9, que Dios va a estar, dice, se va a llamar Immanuel, este hijo de David, que significa Dios con nosotros. Y no con nosotros gentiles, pero sino Dios con Israel, Dios en la carne con Israel. Dice Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces, este hijo de David va a ser Dios en la carne, Dios con nosotros. Como leímos hace rato en Juan 1, en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra es Dios, la palabra se manifestó en semejanza de hombre. Primera Timoteo capítulo 3, 16 dice que Dios se manifestó en la carne. Otras versiones quitan esa palabra que Dios se manifestó en la carne. Pero profecía habla de que este Cristo, este Mesías, es Dios en la carne.
Jesús, él predicó que deben creer en su nombre, que deben creer que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Eso era un requisito para ser participantes de este reino que va a venir. Dice en Juan 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca más, que tenga vida eterna. Creo que todos saben ese versículo, ¿verdad? Pero Dios envió a su Hijo, que deben creer en Él. Y no nomás creer en Él, pero creer en su nombre. Creer que Él es el Hijo de David, que Él es el Hijo de Dios. Dios con nosotros. Versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Deben creer en su nombre. No nomás deben creer que Él hace milagros y todo lo que sea, porque Él es el Hijo de Dios. Creer en su nombre también significa hacer los mandamientos, como leímos la semana pasada. En capítulo 5, versículo 39, dice Jesús, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia habla de un redentor, un Mesías, alguien que es ungido de Dios, que va a redimir todo el mundo, que va a redimir Israel. Y pues habla de esto. Dice, ¿no me creen? Pues leen las escrituras, van a ver con las escrituras que yo estoy diciendo la verdad. Versículo 46 dice, disculpe, ahí les nomás dije 4, pero 46 en los apuntes. Dice, porque si vosotros hubieses creído a Moisés, me habréis creído a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Jesús. Dice que va a haber un profeta que va a ser más grande que Moisés. Y en este tiempo todos obedecen a Moisés, porque es la ley de Moisés que Dios le dio, que Dios le dio en el monte de Sinaí. Entonces Jesús dice, deben creer en mi nombre, y en su ministerio está viendo que gente no está creyendo. Dice que no están creyendo, y luego por ahí como Mateo 16 dice, ok, no me creen, voy a ir a Jerusalén y voy a morir. Y Pedro dice, no voy a dejar eso. Jesús, ¿de qué estás hablando? Apenas estamos empezando. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén, sufrir y morir? Y Jesús también le dice, atrás de mí, Satanás. Obviamente, Pedro no es Satanás, pero Satanás es contra el adversario, es contra Dios, ¿verdad? Entonces, allí diciendo, no puedes ir a morir en la cruz, eso era lo contrario de lo que Dios tenía parte de su propósito. ¿Ok? Pero Cristo estaba predicando la cruz para cumplir profecía que Él era el Hijo de Dios. En Isaías 52 y 53, luego lo pueden leer en su propio tiempo, es un capítulo largo, pero describe que Él es el siervo sufriente, que es un hijo de Israel, va a sufrir para toda la nación. El, como dice en Actos 8, ¿verdad? Que Felipe va y bautiza en el desierto y dice pues, ¿quién es quién es este siervo sufriente? Y pues Felipe le enseña que es Jesús en Actos 8 y lo bautiza. Pero Jesús, él predicó la cruz como profecía para demostrar que era el Hijo de Dios. Pero también en este mismo tiempo él estaba predicando el reino de Dios.
Estaba predicando varias cosas de él, que él estaba cumpliendo profecía, estaba cumpliendo que él es el hijo de David. Aquí tenemos la cruz. So, let's see. Estamos, so, creen. So, que él está predicando que él es el rey, hijo de David. Está predicando la cruz para cumplir profecías. Y luego también está predicando el reino venidero, que todo el mundo va a ser bendecido. Entonces, Jesús está predicando varias cosas. Si vamos a Marcos capítulo 1, como leímos, que Jesús era ministro de la circuncisión para confirmar las promesas. Y había bastantes promesas. Un reino, un rey. Pero también las profecías decían que este ungido de Dios iba a sufrir. Después del sufrimiento iba a haber gloria, iba a haber un reino grande. Pero en Marcos 1, versículo 14 dice, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. Hay otros pasajes en Mateo 9:35, Mateo 4:23, hablando de Jesús sanando gente y predicando el evangelio de Dios. No nomás es que él quería sanar gente, pero dice que él iba sanando gente predicando el mensaje. Entonces, gente que fue sanada, ellos iban a ver, oh, este hombre tiene poder, este hombre, ¿quién es? ¿Quién puede hacer estas cosas? Pero, ok, entonces está diciendo que él es hijo de Dios y tiene este poder, debemos creerlo, porque mira las obras que hace. Hay otras partes en los libros que dice, deben ver lo que estoy haciendo para, es un testimonio que soy enviado de Dios. Lo que estoy haciendo no nomás es para sanar, pero sino para que vean lo que, lo que estoy, lo que estoy, lo que estoy predicando, el evangelio, que el reino sí es cerca. Si vamos a Mateo 9, en Mateo 9, disculpe, Mateo 5:9. En Mateo 5:9, llegamos a Pablo. Jesús está enseñando a sus discípulos cómo deben orar. Y dice en versículo 9, disculpe, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9 dice, mas tú cuando orares, entra a tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los paganos que piensan que por su parlería serán oídos. No seas pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe disculpe, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidéis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre, venga tu reino. ¿Okay? Está diciendo a sus discípulos, oren por un reino, el reino que está cerca, oren por este reino. Dice, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este reino está en el cielo y va a bajar al mundo. Revelación 20 y 22 dice que el nuevo Jerusalén va a descender a la tierra.
Y por eso es en versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, que es diario, porque van a estar en una tribulación, no va a haber tiendas, no va a haber una manera que pueden comprar comida. Entonces, él está diciendo que necesitan orar por este reino. Jesús está diciendo a los judíos que deben orar por el reino y por pan. Versículo 12 dice, y perdonanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ellos necesitan perdonar a otra gente antes que Dios los puede perdonar. Eso lo pueden ver en versículo 14 y 15. Pero está instruyendo a los judíos que deben perdonar, o si no, no van a ser perdonados, que deben orar por pan diario y que deben orar por el reino. Entonces Jesús no está hablando a los gentiles, no está hablando a todo el mundo que oren por el reino. Él solamente está hablando a los judíos, al remanente de Israel que va a recibir el reino. Entonces, el Padre Nuestro que muchos católicos oran no es para ti. El Padre Nuestro era para los judíos, no para creyentes hoy. Y eso es parte que gente no divide correctamente la palabra de Dios. Están confundidos. Entonces tú haciendo estas vanas repeticiones no es para tu aprovecho, porque Dios no está trayendo el reino hoy. Ya sé que a lo mejor están en shock. Yo me recuerdo que la primera vez que alguien me dijo que las palabras en roja de Jesús no son para ti, yo estaba como en shock, pero toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la espada del Espíritu Santo. Es inspirado de Dios. Es preservada para hoy. Tenemos la palabra de Dios. Todo es la palabra de Dios, no solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan y las palabras en rojas. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero sí, aquí en Mateo Dios no te está hablando. En Juan, Lucas, no te está hablando Jesús a ti, solamente a los judíos. Jesús estaba predicando este reino. Si vamos a Lucas 16, gente dice, no, pues ahorita estamos en el reino. Ahorita ya estamos en el reino, está entre nosotros. Nosotros estamos tratando de traer el reino hoy. Pues ¿cuál es? ¿Trayendo el reino o el que ya está aquí? Pues hay diferentes grupos que predican algo diferente. Pero en Lucas 16 dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Ok? Juan era parte de los profetas. Jesús dice que Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Dice, Juan el Bautista era el profeta más grande de todos los profetas, más grande que Isaías, Ezequiel, Jeremías. Dice eso en otra parte, pero dice, desde entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él. Dice, desde Juan, hay que usar verde. Mejor café, porque él tenía ropa de un cameo, ¿verdad? Juan B, él estaba predicando el reino de Dios, ¿verdad? Dice, arrepentíos, el reino está cerca, el que viene después de mí va a ser Dios. Estoy preparando, yo soy la voz en el desierto, ¿verdad? Llorando y preparando el camino para Dios. Entonces, desde Juan a Jesús, haciendo los milagros, el reino de Dios fue predicado. Si vamos a capítulo 10 en Lucas, en versículo 9, dice, y sanad a los enfermos que en ella, Jesús está mandando los 70 discípulos, 70, ¿ya?
está mandando 70 discípulos, enviándolos, dice, y sanad a los enfermos que en ella hubiere, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ellos no están predicando, Cristo murió por tus pecados, cree en la cruz que derramó su sangre. No, les dijo, ve, sana a la gente y predica el reino de Dios que va a venir, que está cerca. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entraréis y no os recibirán, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo que nos ha... no, disculpe, nomás quería versículo 10. Pero, no, disculpe. Aún por el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudemos contra vosotros. No obstante, sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Oye, así lo quería ese versículo. Pero dice, vas a ir predicando, los que no escuchan, salte y dice, ok, predicamos el reino, pero no escucharon, vamos al siguiente pueblo, la siguiente ciudad. Se van a sacudir sus chanclas del pueblo, del polvo, y decir, pues predicamos el reino, no lo querían escuchar. So, desde Juan, Jesús, los 70 discípulos, todos están predicando este reino de Dios. No están predicando la cruz, que Cristo murió por sus pecados y que eso fue todo para ser salvos. No están predicando eso. Si vamos al capítulo 11, en versículo 20, dice, mas si con el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, cierto, el reino de Dios es llegado a vosotros. Están acusando a Jesús que él es demonio y que está sacando demonios con el poder del diablo, con el poder de Satanás. Pero Jesús dice, ¿cómo Satanás va a dividir su propio reino? ¿Verdad? Dice, si yo estoy sacando demonios, es por el poder de Dios y es un testimonio que el reino de Dios está cerca. ¿Ok? So Dios está haciendo tantos milagros, sus discípulos están haciendo milagros. ¿Por qué? Para testificar que el reino de Dios está cerca. Si vamos al capítulo 17, en versículo 20, dice, y preguntando de los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Los fariseos dicen, pues, ¿cuándo va a llegar? Danos una hora o un día, ¿cuándo va a llegar este reino? Y les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con observación. No, ni dirán, helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. Ese es el versículo que gente dice, no, pues el reino de Dios está en nuestros corazones, ya estamos en el reino. Pero el reino es, como hablamos, es literal, es un reino físico, un reino en Jerusalén. Dios ya está predicando el reino que está cerca, que con los milagros, con los señales, deben reconocer que el reino está cerca. Entonces, estos fariseos diciendo, ¿cuándo va a llegar? No creen en los milagros, no creen que está cerca. Dicen, no, pues cuando miramos el reino, ya es cuando vamos a creer. No, pues ellos van a estar afuera del reino. Dice, ya deben haber que entre Judá, entre toda la población, ¿cuántos están sanados? Mira todo lo que estoy haciendo. Está entre vosotros lo que estoy haciendo. Ya deben reconocer que yo soy el rey, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Cristo. ¿Cómo es que no ven? Es lo que está diciendo. Entonces, es una incredulidad de gente mirando milagros, señales y todavía no creen en su nombre. Entonces, el reino de Dios está sucediendo ahora mismo, está diciendo Cristo, pero ellos están ciegos y no ven las obras que Dios está realizando por Cristo. Entonces lo crucifican, lo matan, pero eso era parte de profecía, eso era parte de una predicación de la cruz que Cristo iba a pasar. En Lucas 18,
en Lucas 18. Mejor vamos a Lucas 24. En Lucas 28, Lucas 18, Jesús le está diciendo a los discípulos que voy a ir a la cruz, voy a ir a Jerusalén, voy a morir, y no entienden, ¿verdad? Enseña que los discípulos no entendían la cruz. Pero en Mateo 24 ya es después de la resurrección, y dice, versículo 24, 44, Lucas 24, 24, 44. Jesús dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Se recuerdan cuando les dije en Mateo, en Lucas 18 que iba a morir? Ya, de eso estoy hablando. Dice, continuamos, que era menester que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Entonces les abrió su entendimiento para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue menester que el Cristo padece y resucitase de entre los muertos al tercer día. Eso fue en las escrituras. Jonás, Salmo 22, Isaías 53, Zacarías, bastantes profetas hablando que este Mesías iba a sufrir y iba a ser resucitado. Isaac era una profecía de Cristo. Bastantes profecías de Cristo. Dice, la cruz ya era profetizado, no eran un misterio. ¿Ok? Entonces, predicó el reino, predicó la cruz, Cristo, el mismo de él. Pero en Actos 1, Pedro le dice, ¿cuándo va a venir el reino? Eso es testimonio que el reino no está aquí, no es que está en tu corazón, porque en Actos 1, versículo 6 dice, así cuando estuvieron reunidos le preguntaron diciendo, pues Pedro no le dice, pero Pedro todo el tiempo era el que hablaba por el grupo, pero dice, ellos le preguntaron, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Es un reino físico. Versículo 7 dice, y él les dijo, no os toca a vosotros a saber los tiempos o las estaciones que el Padre puso en su propia potestad. Preguntan, ¿cuándo va a venir el reino? Y dice, no, no es para ustedes saber cuándo, porque todavía no se sabe cuándo. Puede ser mañana, 1000 años, no se sabe, pero el reino no llegó. Todavía no está. Iban a entrar tribulación. Tribulación antes del reino, eso dice profecía. Entonces llegamos ahora que Cristo, Él se fue ya para atrás al cielo después de los 40 días. Y Pedro está predicando que en Actos 2, en Pentecostés, les dice a Israel, dice, ustedes mataron a Cristo, necesitan arrepentirse, necesitan bautizarse en el nombre de Jesús para remisión de pecados. Entonces, ahora Pedro está predicando la cruz para condenar a Israel, para que se sientan mal. Pero también está predicando la cruz que fue cumplimiento de profecía. Eso dice en Actos 2. En Actos 3, 13, dice, y el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob y el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual nosotros entregasteis y negasteis en la presencia de Pilato cuando él había determinado dejarle ir. Mas nosotros al santo, al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida y matasteis al príncipe de la vida, al cual Dios ha resucitado de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Entonces, Pedro está predicando aquí en Pentecostés, o pues ya después de Pentecostés, está predicando la cruz que era para ser evidencia que Cristo sí era, que Jesús sí era el Cristo.
que Jesús sí era Dios porque resucitó. La razón que él resucitó era para enseñar que sí era Dios, que Dios, las tres cosas. Jesús se resucitó, pero también la escritura también enseña que el Espíritu lo resucitó y también que el Padre. Pero es Dios que lo resucitó. Jesús es Dios. Sigamos versículo 16, dice, y su nombre, por la fe en su nombre, ha confirmado a este que vosotros veis y conocéis, la fe por él es, y ha dado este, esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros príncipes, pero Dios, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que Cristo había de padecer, así lo ha cumplido. Profecía dijo que el Cristo iba a sufrir, pasó, pero todavía se necesitan arrepentirse de eso, porque eso era algo mal, que mataron el príncipe de vida, no era algo bueno. Necesitan confesar sus pecados, dice. Necesitan arrepentirse. Versículo 9, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean rayados cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor, y Él enviará a Cristo Jesús que os ha sido antes predicado, el cual ciertamente es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por su boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Entonces, desde el principio del mundo, antes antes de Jesús, antes de Juan, antes de Isaías, antes de Moisés, Dios está predicando este Jesús que va a sufrir, pero que es el Hijo de Dios, que este Jesús va a restaurar todo, que este Jesús va a redimir todo. Entonces hay una predicación de Cristo según las profecías, según los profetas. ¿Ok? Profecía dice que él va a ser el hijo de David, el rey. Hoy todos dicen Cristo es rey, tienen camisas que dicen Cristo es rey, ganan un juego de fútbol o lo que sea, dicen Cristo es rey. Pero Cristo no está rey en Jerusalén, sino nomás es un gente allá que nomás aprovechan dinero de cristianos ignorantes hoy en Israel. Piensan que deben bendecir a Israel de hoy, pero eso no es Israel, eso nomás es gente que abusa ese nombre. Si vamos a Hebreos 2, versículo 8, dice, todas las cosas sujetase debajo de sus pies, todas las cosas, tierra, cielo, todo es sujeto ya debajo de Cristo. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Todo es sujeto a Cristo. Dice, más ahora no vemos todavía todas las cosas que le sean sujetas. Los hebreos dicen, todo sujeto a Cristo, pero no estamos mirando que todo está sujeto a Cristo. Todavía no vemos el reino porque estamos afuera de Jerusalén. Dice en Hebreos 13 que estamos esperando el reino venidero. Estamos esperando la ciudad. Dice que todavía no ven Cristo como rey en Jerusalén. Todavía está en el cielo hoy. Es 2000 años desde que fue crucificado. Todavía no se ve Cristo como rey. Es rey de todo, tiene dominio de todo, pero no es nuestro rey hoy. No es nuestro rey. Si vamos a 2 Corintios, capítulo 5, dice que ya no conocemos Cristo como en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya no lo conocemos caminando en agua. Ya no lo conocemos como el sirviente que sufrió. Lo conocemos de una manera diferente. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 o 16.
Dice, por lo que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Luego hablamos más de eso en otro estudio, pero dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no lo conocemos más. Conocimos a Cristo como el sirviente sufriente, como el rey, el hijo de David, pero dice, ya no lo conocemos así. Lo conocemos de una manera diferente. Versículo 17 dice, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Conocemos Cristo diferente. Lo conocemos según el misterio. Romanos 15, 16, versículo 25 dice, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio, dice Pablo. Dice, según mi evangelio y la predicación de Cristo Jesús, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Entonces había una predicación de Jesús que era profecía. Eso lo ponemos, ¿qué poner eso aquí? Profecía, pero aquí Pablo dice que una predicación de Cristo conforme a su evangelio, que es del misterio. Una diferente predicación de Cristo. Si vamos a Efesios capítulo 3, Pablo explica más el misterio en Efesios, pero dice Efesios 3, 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo hombre cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Cristo Jesús. Entonces, predicación de Cristo desde el principio del mundo, que todos los santos profetas han predicado hasta Pedro. Y luego hay una predicación de Cristo que fue escondido desde la creación del mundo. Y Pablo está predicando este mensaje, un diferente mensaje de Cristo, que nadie lo supo. Pedro no lo supo, Juan el Bautista no lo supo, Isaías no lo supo, Moisés no lo supo. No es que escribieron de este mensaje y no sabían que estaban escribiendo. No lo escribieron. No, ni profetizaron un misterio. No lo profetizaron. Colosenses capítulo 1, versículo 25 dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, más ahora ha manifestado a sus santos, a las cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta es la comunión del misterio, que Cristo está en nosotros. No es que el reino está en nosotros, Cristo está en nosotros, nosotros somos uno con Él. Luego hablamos más de eso en otro día, pero Pablo está predicando Cristo de una manera que Pedro, los profetas, hasta Jesús él mismo no predicó esto de él. Solamente fue revelado a Pablo. Jesús lo supo porque él es Dios y conoce todo, pero Jesús nunca lo reveló, nunca lo explicó. No es que los apóstoles no entendían. ¿De qué estás hablando? Él abrió las mentes a los apóstoles para que pudieran entender. Y todavía dicen, ¿dónde está el reino? Oh, pues ya sabemos el misterio. No, ellos no sabían el misterio. No sabían.
En Actos 2, disculpe, Actos 20, en Actos 20, 24, Pablo está dando testimonio de él y dice, más de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabé mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él no está predicando el Evangelio del reino, está predicando el Evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios es que en vez de Dios dispensando ira después de la crucifixión porque Israel lo rechazó, dio gracia a todos. En vez de traer el reino, tribulación y todo, dijo, ok, todos son incrédulos, pero les voy a dar gracia, una oportunidad más. Estas son las buenas noticias de Dios. Evangelio es buenas noticias. No es la buena noticia que el rey está aquí, que el reino va a llegar, que el reino está cerca. No son estas buenas noticias. Buenas noticias es que tú puedes ser salvo por gracia, que Dios está dando salvación hoy, que por la cruz, que fue misterio, murió por todos los pecados. Algo diferente. Entonces, por la cruz, Cristo murió por todos los pecados y reconcilió el mundo a Él. Él está dando un periodo de gracia, porque profecía dijo que Él iba a venir con ira. Si regresamos para atrás a 2 Corintios 5, dice que hoy no está dispensando ira. Él no puede dar ira y gracia al mismo tiempo. No puede ser. Pero dice en capítulo 5, versículo 19, dice, es saber, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándoles sus pecados, y se ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando un pecado es imputado, por ejemplo, en un corte tribunal, tú hiciste algo mal, te van a imputar consecuencias. Dios no está imputando las consecuencias hoy de nuestros pecados. Está dando gracia hoy. Y es por el misterio que, que no fue profetizado. Nadie supo que iba a haber un periodo de gracia. Entonces, Pablo predicó la cruz, que la cruz es nuestra crucifixión, que la cruz también es nuestra resurrección. Pablo dice que había una diferente razón por la cual Cristo resucitó. Dice en 2 Timoteo, 2:8, dice, recuérdate por qué el Hijo de David resucitó según mi evangelio. No es que Él resucitó para confirmar que era Dios, conforme al misterio resucitó para nuestra justificación. Y eso lo encontramos en Romanos 4. En Romanos 4 dice que, versículo 24, Romanos 4, 24, dice, sino también por nosotros a quienes será imputado si creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. No resucitó para enseñar a Israel. Pues sí, profecía dice que resucitó para enseñar que Él era Cristo, que Él era el Mesías, que es verdaderamente Dios con nosotros, porque muerte no puede tener victoria sobre Dios. Dios es vida. Profecía enseñó eso. Pero Pablo dice, mi evangelio enseña, pues, el evangelio revelado a Pablo, que Pablo fue encargado a predicar este evangelio de Cristo, dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. Una razón diferente. No era para enseñar que era Dios, era para nuestra justificación. Y eso fue un misterio. Diferentes razones. Y nosotros, como dije, dice en Romanos 6, que la cruz es nuestra cruz, que la cruz es nuestra resurrección también.
Igual que Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado, nosotros también, juntamente con Él, fuimos identificados. Nosotros no debemos arrepentirnos que murió Cristo, nos vamos a gloriar en eso. Dice Romanos 6:3, dice, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados significa identificado? Dice, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida? Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Somos plantados junto con Él. Igual que Él murió y resucitó, somos plantados con eso. Eso es, nosotros aquí también estamos identificados. Nosotros no morimos por pecados, pero nosotros estamos identificados con su muerte. Dice en versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin que no sirvamos más al pecado. Luego estudiamos más de este bautismo, pero Pablo enseña, predica la cruz, que la cruz es nuestra crucifixión y que nosotros también somos resucitados con él. Cuando esto pasa, somos bautizados en un cuerpo, en un nuevo cuerpo espiritual que no fue profetizado. Profecía enseñó que todo el mundo iba a ser bendecido por el reino venidero. Pero Pablo enseña que hoy Dios no está operando por Israel, sino un cuerpo espiritual, una nueva criatura. Si vamos a 1 Corintios 12, 12, dice, porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, y todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo. Así también es Cristo, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Todos nosotros que somos salvos, que creen en el Evangelio de la gracia de Dios. El momento que tú confiaste en ese Evangelio, eres sellado con el Espíritu Santo. Hablamos de eso las semanas pasadas, ¿verdad? Ese instante el Espíritu Santo te bautiza en Cristo con la crucifixión, con la resurrección, pero también te bautiza en un cuerpo que no hay judío ni gentil y que eres uno con otros, que aunque haya muchos miembros, eres uno con ellos. En versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Pablo no enseña los pactos, explica los pactos, pero él no enseña que estamos debajo de pactos. Dice que en tiempos pasados éramos alejados de los pactos, extranjeros de Israel. Eso dicen en Efesios 2, 11 al 13, 11 al 12, que en tiempos pasados éramos extranjeros sin esperanza, no teníamos esperanza de Dios. Cristo no vino a nosotros, éramos sin Cristo, pero el misterio enseña que Cristo murió por todos y que por la cruz se reconcilió todo el mundo a Él, que por la cruz creyó una nueva criatura. Ups. Nueva criatura. Que no hay judío ni gentil. En Efesios 1, 22 dice, y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todos. Entonces, Cristo es la cabeza de este cuerpo espiritual y la iglesia es el cuerpo.
Los dos son uno. Capítulo 5 dice, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se pegará a su esposa. Los dos serán una carne. Este misterio grande es, más yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. El cuerpo de Cristo, que la iglesia y la cabeza, Cristo y la iglesia, que son una carne, este cuerpo espiritual, no fue profetizado. No lo puedes encontrar en profecía. No se encuentra. Solamente fue revelado a Pablo. Y que por la cruz, creyendo la cruz, eres bautizado en este cuerpo. ¿Ok? Hay bastantes versículos en sus epístolas hablando de un cuerpo espiritual. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Debemos reconocer que Cristo es la cabeza. La gente que no reconoce que Cristo es la cabeza, ellos siguen religión, ellos siguen tradiciones, mandamientos de hombres y no tienen la cabeza, no tienen el conocimiento de la cabeza en sus mentes. Y eso dice Colosenses 2:19, dice que hay gente que dice, versículo 10, Colosenses 2:18 dice, nadie os defraude de vuestro premio, afectando humildad voluntaria y culto de ángeles, entremetiéndose en las cosas que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal y no teniendo la cabeza del cual todo el cuerpo alimentado y enlazado por las ligaduras y coyunturas crece en el conocimiento de Dios. Nosotros somos las ligaduras, el cuerpo, y es la cabeza que los alimenta, los que nos hace crecer. Y la gente que tiene esta mente carnal no tienen el conocimiento de la cabeza. No saben qué es esto. Piensan que el cuerpo de Cristo simplemente es creyentes, como todos los creyentes, como nosotros aquí, que hay un grupo, que somos miembros, que tenemos una membresía. No es una membresía, eres miembro en particular, coyunturas, ligadura, la carne y los huesos, un cuerpo espiritual. Cristo ahora está en el cielo, el cuerpo está en la tierra, pero los dos somos uno. Cristo está en nosotros, nosotros en Él, ¿verdad? La comunión del misterio es que Él está en nosotros, pero el Espíritu nos bautizó en su cuerpo, un cuerpo espiritual. No el cuerpo de carne, según cuando era hombre. Él todavía es hombre, pero es un organismo espiritual. Algo diferente que solamente Pablo enseña. Entonces, Dios nos dio, por esa razón nos dio promesas celestiales, que somos sentados en los lugares celestiales con Él, que tenemos todas las bendiciones celestiales. Nosotros no tenemos bendiciones terrenales, sino bendiciones celestiales, dice Efesios 1:3. Dice que ahora tenemos salvación. Mientras los 12 estaban predicando el reino, pecados serán rayados cuando regresa Cristo. Pablo dice, hoy son rayados los pecados. Dice, por la cruz tenemos salvación. Mientras los apóstoles estaban diciendo, mataron al Cristo, se deben arrepentir. Esto era la cruz, cumplimiento de profecía. Mientras ellos tenían vergüenza, mientras Israel no quería aceptar que ellos mataron su Mesías, nosotros los gloriamos en la cruz. Solamente en la cruz los gloriamos. Gálatas 6:14 dice, Gálatas 6:14, en cuanto a mí, no lo permita Dios que yo me glorie, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús Cristo, por el cual el mundo me es crucificado y yo a mí al mundo. Dice Pablo, yo me estoy gloriando en la cruz. Pedro, él no se estaba gloriando en la cruz cuando Jesús le dijo en Mateo 16, voy a morir en la cruz. Dice, no lo permita Dios. Y luego Jesús le dice, atrás de mí, Satanás.
Pablo no se estaba gloriando. En el jardín de Getsemaní dice, ok, la hora ya viene, que voy a morir. Y Pedro saca la espada y ataca. Él debería decir, oh, gloria a Dios que vas a morir por nuestros pecados. Él no dijo eso. Ellos no se estaban gloriando en la cruz. Pentecostés, ellos estaban diciendo, gloria a Dios que murió por nuestros pecados. No estaba diciendo eso, ¿verdad? Pablo predica Cristo en una diferente manera que los profetas ni tenían la oportunidad de saber, porque no estaba en profecía. La nueva criatura no estaba en profecía. Una dispensación de gracia no estaba en profecía. Entonces, debemos reconocer la predicación de Cristo según el misterio, porque es un evangelio diferente, bendiciones diferente, camino diferente. Todavía es Cristo. Cristo no ha cambiado, pero Él está dando diferentes instrucciones, igual que cuando en la carne Él dijo, compra espada, vende espada, o no te lleves pulsera, ahora lleva pulsera. Diferentes instrucciones cuando vivía con los discípulos, porque instrucciones cambian, ¿verdad? Pues ahí terminamos con eso. Continuamos la semana que viene de otra vez de estar firme en el Evangelio de la gracia de Dios. Pero gracias Dios por aquí el Evangelio que nos has dado, que por tu gracia somos salvos, que por la cruz somos redimidos, que por la cruz nos has hecho una nueva criatura, que por el Espíritu Santo que nos bautiza en, en ti, Dios, que somos hechos miembros, que tenemos todas bendiciones celestiales contigo. Ayúdanos a entender qué significa eso, ayúdanos a entender qué significa ser cristiano y entender tu gracia, que es inefable, que no podemos comprender las riquezas de tu gracia en esta vida, pero ayúdanos a entender para que nosotros también podamos predicar al mundo, que ellos también puedan conocer de tu gracia y de tu amor. Amén.